Parte 1. Mis padres me echaron de casa debido a un rumor acerca de la exnovia tóxica de mi hermano, pero, curiosamente, años más tarde regresaron pidiéndome ayuda. La situación era complicada, y me encontré en una encrucijada moral. Mi respuesta fue clara: solo ayudaría si hacían algo muy difícil con mi hermano. La presión que ejercen los padres sobre sus hijos es innegable, y mis padres no eran la excepción. Tenían muchas expectativas sobre mí, como el hijo mayor. Mientras tanto, mi hermano parecía tener la habilidad de salirse con la suya en todo. Desde que tengo memoria, noté esta diferencia en cómo nos trataban, aunque de niño no sabía explicarlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, se hizo evidente que había un favoritismo hacia mi hermano. Ahora, sé que todos hemos sentido en algún momento que nuestros padres podrían tener un favorito. Si les preguntara directamente, mis padres negarían rotundamente la existencia de un favoritismo. No tenemos un favorito, amamos a los dos por igual, dirían con una sonrisa. Pero, si te detienes a observar, es imposible no notar cómo Jason siempre parecía recibir un trato especial. Así que aquí estoy, compartiendo mi dilema actual, la razón por la que decidí cortar todo contacto con mis padres durante años. Sin embargo, han regresado a mi vida de una manera que considero horrible. Otros miembros de la familia me instan a perdonar y olvidar, mientras yo sigo sintiéndome molesto y herido. La verdad es que no es fácil perdonar y olvidar. Y es por eso que estoy aquí, para compartir mi historia. Déjenme retroceder un poco y ofrecer un poco de contexto para que puedan entender cómo llegué a este punto con mis padres. Yo nací primero, y luego, 1 año y medio después, nació mi hermano Jason. De los dos, yo era el hijo planeado, mientras que mi hermano era un típico bebé sorpresa. Se supone que los hermanos cercanos en edad deben ser amigos, pero Jason y yo nunca hemos tenido esa cercanía. El problema radicaba en que mis padres dejaron muy claro que preferían a Jason. Por alguna razón, él podía salirse con la suya en casi todo, mientras que yo no podía hacer nada bien sin enfrentar consecuencias. Era desconcertante, especialmente para un niño que solo buscaba amor y aceptación. Siempre fui el que cumplía con las altísimas expectativas de mis padres. Sacaba buenas calificaciones, hacía todas mis tareas, participaba en todas las actividades escolares y nunca me metía en problemas. Siempre entregaba mis tareas a tiempo y cuando fui un poco mayor, cambié los programas extracurriculares por un trabajo de medio tiempo. Siempre llegaba puntual, y lo más importante, nunca tuve problemas con la autoridad. En contraste, mi hermano parecía ser un desastre desde el momento en que mis padres lo trajeron a casa. Siempre sacaba malas calificaciones, hacía sus tareas a medias y constantemente se metía en problemas. No es que estuviera cruzando la línea de la ley, pero siempre estaba al borde. Mi frustración crecía a medida que veía que mis esfuerzos eran ignorados. No importaba cuánto me esforzara, mis padres nunca cedían conmigo. Cada vez que cometía un pequeño error, y no era muy frecuente, me gritaban y me castigaban. El castigo más común consistía en quedarme en casa sin salir, lo que me enfurecía porque ese poco tiempo libre que tenía deseaba pasarlo con mis amigos. En contraste, cuando Jason se metía en problemas, era como si sus castigos fueran solo un juego. Mis padres apenas lo reprimían. En esos momentos, la ira hervía dentro de mí mientras lo observaba. Ahora pueden ver por qué decidí romper la relación con mis padres. A los 18 años, ya no soportaba cómo me trataban. No entendía por qué no podían aplicar los mismos estándares para mi hermano y para mí. Era, simplemente, injusto. Hubo un momento durante mi adolescencia en el que tuve que aceptar que esa era la situación y que nada de lo que hiciera cambiaría la dinámica familiar.
Mis padres nunca cambiarían, así que lo más sencillo que podía hacer era bajar la cabeza y no causarles problemas. Solo necesitaba aguantar hasta graduarme de secundaria, obtener una beca y seguir con mi vida. Pero la pregunta que se plantea es, ¿cuál fue el incidente que me llevó a decidir cortar por completo la relación con mis padres? Todo ocurrió durante mi último año de secundaria. Recuerdo haber llegado a la escuela un día y sentir las miradas de todos en mi espalda, susurros a mis espaldas. La ansiedad me invadió, y finalmente decidí acercarme a uno de mis amigos para preguntar qué estaba pasando. Me revelaron que había un rumor circulando por la escuela, y tenía que ver con Missy, la exnovia de mi hermano. Ella y Jason habían terminado aproximadamente un mes antes de este incidente. No tenía idea de por qué se habían separado, y para ser honesto, no me importaba, que era un asunto de mi hermano, no mío. Lo que me impactó fue que Missy estaba esparciendo rumores sobre nosotros, afirmando que habíamos tenido relaciones 3 meses antes de su ruptura. Decía que estaba embarazada de 3 meses y que el bebé era mío. La idea de que alguien pudiera inventar una mentira tan destructiva era totalmente ajena a mí. Para empezar, yo era virgen en ese momento y, en segundo lugar, Missy no era mi tipo. Aun si hubiera sido la última mujer en la tierra, jamás habría salido con ella. A medida que los rumores se propagaban, sentí la presión de tener que negarlo constantemente ante todos en la escuela. Nadie entendía por qué ella mentiría sobre algo así, y yo tampoco lo entendía. ¿Por qué inventar una mentira tan absurda solo para poner celoso a mi hermano? Finalmente, la situación llegó a oídos de mis padres. Al llegar a casa, mi hermano me acusó de ser un mal hermano, una mala persona, incluso insinuó que sería un padre irresponsable. Missy le había dicho que yo le había pedido que se deshiciera del bebé porque no quería involucrarme. Nunca dije eso, y era obvio que no querían escuchar mi versión de la historia. Durante más de una semana, me acosaron, insistiendo en que debía hacerme responsable de lo que supuestamente había hecho. Llegué al punto de ser echado de casa. Un día regresé y encontré 2 bolsas con mis cosas empacadas afuera. Sin ningún lugar a donde ir, fui a casa de mis vecinos y llamé a mi tía. Ella vivía en la ciudad de al lado y siempre había sido mi refugio seguro. Cuando logré contactarla, estaba impactada por lo que mis padres habían hecho y me acogió en su hogar. Adaptarme a la vida con mi tía fue complicado porque tuve que cambiar de escuela, pero logré terminar la secundaria y prepararme para la universidad. Mientras tanto, Missy seguía esparciendo rumores. Finalmente, logré confrontarla y le dije que cuando el bebé naciera, me haría una prueba de ADN para demostrar que no era el padre. Ella se mostró reacia a esa idea porque, en realidad, el bebé no era mío en primer lugar. Nunca habíamos tenido relaciones, y lo que es peor, el hijo era de mi hermano. Jason lo sospechaba, y podría haber puesto fin a todo esto, pero como no quería hacerse responsable, Missy me utilizó para vengarse de él, haciéndolo ver como un cornudo y arrastrándome a todo este problema. Ahora se preguntarán, ¿mis padres se disculparon? No, por supuesto que no. Preferían estar en buenos términos con Missy, quien iba a darles un nieto, que disculparse conmigo. Decidí que era hora de cortar los lazos con mi familia por completo. Me fui a la universidad, inscribiéndome con la esperanza de avanzar en mi vida. Y aquí estamos, 10 años después. Tengo 28 años y he construido una carrera exitosa. He sido reconocido por mi trabajo en televisión nacional. Tal vez fue ahí donde mis padres me vieron, porque poco después de una reciente aparición en la televisión, decidieron escribirme una carta. Sí, una carta. Una pequeña parte de mí esperaba que me estuvieran contactando para disculparse o, al menos, para felicitarme por todo lo que había logrado. Pero no, no era eso. Mis padres me estaban contactando porque necesitaban ayuda. Bueno, en realidad, mi hermano necesitaba ayuda, según ellos. Mi hermano Jason estaba enfermo, no podía pagar sus cuentas médicas y actualmente se encontraba en el hospital, lidiando con su salud mientras se preocupaba por las facturas. Mis padres intentaron cubrir lo que pudieron,
pero su ingreso era limitado, la mayor parte de su dinero se iba en la hipoteca que todavía estaban pagando. No puedo creer que mis padres me estén contactando porque mi hermano necesita ayuda. Esto demuestra que, al final, Jason siempre será el número uno en sus vidas. ¿Qué creen que debería hacer? Estoy abierto a cualquier consejo. No olviden suscribirse a mi canal para seguir escuchando más sobre mi historia y compartir sus opiniones. Me encantaría saber lo que piensan. Parte 2. Es reconfortante saber que hay personas allá afuera que se preocupan por mí, incluso si son solo extraños. La verdad es que no he olvidado lo que se siente recibir apoyo, pero lamentablemente no lo espero de mi propia familia. Seré honesto, me gustaría que las cosas fueran diferentes, pero aquí estamos. Después de meditar un poco sobre la situación, acepté reunirme con mis padres para averiguar qué querían de mí. Aproximadamente una semana después de su primer contacto, lo que tenían que decirme me dejó atónito y, sinceramente, me enfureció. Me explicaron que mi hermano realmente necesitaba dinero para cubrir sus cuentas médicas. Intrigado, insistí en saber más sobre lo que realmente le había sucedido. Mi madre, al principio, mostraba una actitud reacia y evasiva, mientras que mi padre evitaba mirarme a los ojos. Esto solo aumentó mi determinación, que estaba listo para marcharme de sus vidas nuevamente si no me decían la verdad. Fue mi padre quien finalmente se decidió a hablar. Me reveló que mi hermano había tenido un accidente automovilístico. Lo que inicialmente pensé que sería un relato de una tragedia, pronto se tornó más complicado. A medida que presionaba, mi madre finalmente admitió que la razón detrás del accidente era que mi hermano estaba bebiendo y manejando ebrio. Este era un golpe bajo, no solo había causado un accidente, sino que la culpa recaía enteramente sobre él. Mi hermano no estaba enfermo ni gravemente herido como había imaginado al principio. Se encontraba en el hospital, pero no era la víctima inocente que querían hacerme creer. Si bien tenía que recuperarse, la verdad era que su irresponsabilidad había llevado a esta situación. Para empeorar las cosas, no podía hacer frente a la manutención de su hijo, mi sobrino, por lo que mis padres necesitaban ayuda para asegurar que su nieto estuviera bien cuidado. Para ser honesto, apenas conocía a mi sobrino. Lo había visto unas pocas veces cuando era pequeño y, en los últimos años, solo a través de fotos. A veces, buscaba su nombre en línea para ver cómo le iba, pero, al final, era solo un niño atrapado en medio de un drama familiar complicado. Su madre, la exnovia de mi hermano, no había sido una influencia positiva en su vida. En todo este tiempo, nunca recibí una disculpa genuina de su parte por intentar culparme de un embarazo que no era mío. No sé si una disculpa habría cambiado algo, pero habría aliviado un poco mi carga emocional. Eventualmente, decidí que ya había tenido suficiente. Me levanté de la mesa, ignorando sus gritos. Les dije que no iba a ayudar, y que ninguna cantidad de alaridos cambiaría mi decisión. Mi hermano había metido la pata y, sinceramente, debía encontrar la manera de salir de este lío por sí mismo. He trabajado duro para construir algo en mi vida sin la ayuda de mis padres, madre o hermano, y a lo largo del camino solo han hecho que mi vida sea más difícil. Cortar lazos con ellos fue, sin duda, la mejor decisión que he tomado. Mientras permanecieron en mi vida, solo me frenaron y me impidieron alcanzar todo mi potencial. Desde entonces, han seguido intentando contactarme, incluso enviando a otros familiares para decirme que necesito ayudarles. Todos están bloqueados en mi vida, no hay forma de que les brinde asistencia. Sin embargo, debo admitir que es complicado dejar todo atrás tan fácilmente. Mis padres deben aprender una lección, no sé cómo lograrlo, pero estoy pensando en ello. Si tienen alguna idea sobre cómo puedo hacerles entender lo que han hecho, no duden en sugerirlo. Estoy dispuesto a intentar cualquier cosa en este punto. Si puedo hacer que mis padres se retuercen, tal vez suene mal, pero creo que se lo merecen después de todo lo que me han hecho. Parte 3. La única forma en que les daría dinero sería si cortaban todo contacto con mi hermano. Les ayudaría a cubrir las cuentas médicas de él y a cuidar de mi sobrino, pero solo esta vez. A cambio, mis padres tendrían que echar a mi hermano de la casa, dejarlo vivir con ellos ya no era una opción. Me tomé una semana para planear mi estrategia antes de tener esa conversación definitiva. Durante ese tiempo,
mis padres probablemente pensaron que estaba decidiendo cómo conseguir el dinero que me pedían, pero la verdad es que no iba a darles ni un centavo. Todo formaba parte de una broma que les tenía preparada. Finalmente, me reuní con ellos y les propuse mi condición: si querían mi ayuda, tendrían que cortar todo lazo con mi hermano. Al escucharme, sus rostros se llenaron de incredulidad. Mi padre no tardó en decir que estaba loco, que lo que les pedía era injusto. Pero me mantuve firme. Les dejé claro que esa era la única manera en que los ayudaría, y si no aceptaban, se podían despedir de cualquier esperanza de recibir el dinero. Furiosos, se fueron. Yo, por mi parte, intenté no reírme hasta que salieron de mi vista. Honestamente, todo había salido exactamente como lo había planeado. A estas alturas, pensé que no tendría que lidiar más con ellos. Mi vida iba bien, tengo una carrera increíble y estaba saliendo de manera casual con alguien durante los últimos meses. No tenía planes de volver a ver a mis padres, pero en este tipo de situaciones, cualquier cosa puede pasar. No había tenido noticias de mis padres durante 2 largas semanas. Pensé que si volvían a contactarme sería para gritarme, para llamarme mal hijo o algo similar. Pero, para mi sorpresa, no fue así. Me llamaron, y la conversación no fue lo que esperaba. Supuse que seguirían insistiendo en que les diera el dinero, y cuando se dieran cuenta de que no iba a ceder, pensé que me atacarían verbalmente. Sin embargo, me sorprendieron. Me dijeron que habían hecho lo que les pedí, o mejor dicho, que lo harían. Después de pensarlo, hablaron con mi hermano y le dijeron que lo ayudarían una última vez, pero que después de salir del hospital tendría que buscar otro lugar donde vivir. Para demostrarme que lo decían en serio, grabaron la llamada que tuvieron con él. Mi hermano, obviamente, no estaba nada contento. Lleno de furia, soltó una serie de insultos dirigidos hacia mí, lo que casi me hace reír. Me contuve solo para no arruinar el momento. En ese instante, les dije a mis padres que recibirían el dinero, pero que necesitaba unos días para reunirlo. Probablemente algunos de ustedes estén gritando frente a la pantalla ahora mismo, furiosos por lo que estaba haciendo, pero nunca tuve la intención de ayudarlos realmente. La verdad es que nunca pensé que mis padres fueran a cumplir mi condición de cortar a mi hermano. Me sorprendieron mucho al decir que lo harían. En toda mi vida, jamás habían hecho algo así por mí. Siempre había sido mi hermano el favorito, el centro de su atención, mientras que a mí me dejaban a un lado, con expectativas imposibles de cumplir. No era justo, y ahora tenía la oportunidad de jugar un poco con ellos. 3 días después de nuestra última conversación, mis padres y yo nos reunimos en una cafetería. Elegí un lugar público para asegurarnos de que todos estuviéramos en igualdad de condiciones. Al principio, la charla fue sorprendentemente civilizada. Fue extraño que se interesaran en mí, en algo más allá de mi hermano. Eventualmente, llegaron al punto que realmente les interesaba: el dinero. Con una sonrisa en el rostro, saqué un cheque y lo escribí allí mismo. Mis padres lo tomaron emocionados, con sonrisas que reflejaban su alivio. Sin embargo, lo que no sabían es que en el cheque no había ninguna cantidad de dinero, solo las palabras: váyanse al infierno. Sí, literalmente escribí eso. Puede sonar infantil, pero debo admitir que fue increíble poder expresarlo de esa manera. Ver sus caras cuando abrieron el cheque fue aún mejor. El shock inicial les impidió reaccionar por unos momentos. Luego, preguntaron qué estaba pasando. Solo les sonreí con suficiencia y les dije que nunca había tenido la intención de darles dinero. Todo había sido un engaño. Si alguna vez hubieran intentado disculparse conmigo, las cosas podrían haber sido diferentes, pero no fue así. Así que me levanté y me fui. Desde esa reunión, no he sabido nada de ellos. Han intentado contactarme, al igual que mi hermano, pero hasta aquí llegué. La única familia con la que mantengo contacto es mi tía, a quien quiero mucho. Aparte de ella, tengo a mis amigos y a mi novia, y no necesito a nadie más. Mis padres y mi hermano ya no forman parte de mi vida, y no lo harán ni en el futuro, ni en el presente, ni en el pasado. Antes, esta situación me habría hecho sentir triste, pero ahora me siento aliviado de no tener que lidiar con ellos ni un segundo más.
Sé que algunos piensan que fui cruel al jugar con los sentimientos de mis padres, y lo entiendo. Desde fuera, puede parecer que fui el villano en esta historia. Pero antes de juzgarme, es importante que entiendan la verdad detrás de todo esto. Mis padres nunca se disculparon conmigo, ni siquiera una vez, por lo que ocurrió en el pasado. Nunca buscaron una verdadera reconciliación, lo único que les importaba era el dinero. Recientemente, me enteré de algo que puso las cosas aún más claras. Recibí una llamada inesperada de Missy, la exnovia de mi hermano, la misma persona que casi arruina mi vida con sus mentiras. Al principio, no tenía ninguna razón para escucharla, pero algo en su tono me hizo detenerme antes de cortar la llamada. Me dijo que tenía algo importante que contarme. Missy me reveló que mi hermano le debía una gran cantidad de dinero en manutención infantil, y que, incluso mientras estaba en el hospital, le había prometido que todo se resolvería pronto porque, según él, yo iba a darle dinero a mis padres, y con eso podría pagarle. Lo más impactante fue lo que me dijo después: todo había sido un montaje. La llamada que mis padres grabaron, en la que decían que echarían a mi hermano, no era más que una actuación. Nunca tuvieron la intención de cumplir lo que prometieron. Solo querían hacerme creer que estaban dispuestos a sacrificar algo por mí para obtener mi dinero. Ahora tengo sentimientos encontrados. Parte de mí se pregunta si lo que dijo Missy es completamente cierto, pero, por otro lado, todo encaja con lo que ya sabía de mis padres. Siempre fue Jason, mi hermano, su favorito, y yo solo era una herramienta en su plan. No importa si todo lo que dijo Missy es cierto o no. Lo que sé con certeza es que tomé la decisión correcta al alejarme de ellos. Mis padres y mi hermano están tan enredados en sus propias mentiras que no hay manera de tener una relación sana con ellos. Así que esta es mi última actualización. Puede que no sea el final que muchos esperaban, pero para mí es el cierre que necesitaba. Y eso, al final del día, es lo único que importa.